Parte 3. El camino hacia la sanación. Capítulo 12. Reconectar con lo humano. Durante toda la lectura, hemos podido vislumbrar a través de las dolencias que sufre nuestra sociedad, las oportunidades que tenemos para recuperar nuestra humanidad, nuestra libertad, nuestra capacidad de ser seres pensantes, conscientes, bondadosos y espirituales. Pero a continuación resaltaremos estas oportunidades, para tenerlos como ejes guía en nuestra transformación interior. La enfermedad está diagnosticada, la herida ha sido expuesta. El malestar que carcome a la sociedad moderna no es casualidad, sino una consecuencia del olvido del alma, de la corrupción de los valores, del dominio de los falsos ídolos, de la colonización del pensamiento materialista y egoísta, de la sumisión voluntaria a una maquinaria que se alimenta del vacío humano. Pero toda revelación pide una respuesta. Toda verdad es incómoda para ser transformadora. Y todo laberinto, por más oscuro que parezca, esconde en algún rincón una salida. Este capítulo no pretende ofrecer fórmulas mágicas ni recetas universales, solo pequeñas acciones cotidianas que sirvan para recuperar nuestra humanidad. La salida no es colectiva en su forma, aunque sí en su espíritu. La liberación es, ante todo, un acto individual, un proceso interior, una decisión radical de vivir despierto en una época dormida. Aquí comienza el retorno, el regreso a lo esencial, el renacer del alma. 12.1. La necesidad del silencio, la introspección y la contemplación. El sistema actual ha hecho de la huida una forma de vida. Huir del silencio, del aburrimiento, del dolor, de la muerte, del compromiso, del pensamiento profundo. Pero la primera puerta hacia la libertad está donde menos nos enseñaron a mirar, dentro de nosotros. Dejar de huir es atreverse a quedarse. A estar contigo mismo sin ruido. A escuchar lo que tu alma, acallada por años de estímulos, quiere decirte. Este no es un viaje cómodo, puesto que la introspección desnuda, la soledad confronta. Pero ahí, en ese vacío real, sin pantallas ni filtros, aparece la semilla de lo auténtico. Conocerse a uno mismo es el principio de toda sabiduría. Sócrates. Durante los últimos lustros, el ser humano ha sido forzado a vivir hacia afuera. La mirada se ha acostumbrado a lo inmediato, a lo brillante, a lo que demanda atención constante. Hemos confundido la ocupación con el sentido, el ruido con la vida, y la actividad con el valor. Pero debajo de ese vértigo, de esa agitación inducida, hay un territorio olvidado que espera con paciencia, el silencio. Pero no el silencio como ausencia de sonidos, sino el silencio esencial que permite el encuentro con lo verdadero. Este sistema social no teme tanto a las armas como al ser consciente. Porque una persona en silencio, que se observa a sí misma con honestidad, que escucha su respiración, su tristeza, su deseo de sentido, es una amenaza para un sistema que se alimenta de la distracción continua. Y es que el ruido incesante que nos rodea, ese zumbido digital, social y emocional, no es casual, es una barrera contra la introspección. Pensar nos hace humanos, pero escucharnos nos vuelve seres conscientes. La introspección es un acto radical en una era de superficialidad. No es solo mirarse hacia adentro, sino reconocerse como un espectador silencioso que merece atención. Es detener la marcha frenética, cuestionar el impulso automático, y preguntarse con honestidad, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Quién soy sin el ruido? ¿Qué sentido tiene lo que hago cuando nadie me observa ni evalúa? Y luego viene la contemplación, esa dimensión profunda que ya no busca entender, ni analizar, ni controlar, sino simplemente estar. Contemplar es rendirse con los ojos abiertos a la verdad de la existencia. No se trata de religión ni de doctrina, sino de recuperar una sensibilidad antigua, la de mirar una hoja que cae y sentir que el mundo aún tiene algo que enseñarnos. Contemplar es el arte de dejarse tocar por lo que es, hacerte uno con lo que observas y en ese proceso darte cuenta de que no hay separación entre tú y el todo. En un mundo que nos ha enseñado a producir, demostrar y competir, callar es subversivo. Volver al silencio es comenzar a recordar. Es permitir que lo humano nos alcance. Que los duelos no resueltos se hagan visibles. Que las decisiones postergadas emerjan. Que el alma, exiliada entre pantallas y horarios, regrese a su hogar. El silencio, la introspección y la contemplación no son lujos para unos pocos iluminados.
Son necesidades vitales para recuperar lo que el mundo moderno nos ha robado, la capacidad de habitarnos a nosotros mismos. Allí, en ese espacio invisible, ocurre el primer paso de toda sanación. Allí comienza el verdadero camino de regreso a lo humano. La vida verdadera no sucede en las redes sociales, ni en las métricas, ni en la apariencia y mucho menos en el metaverso. Sigue ocurriendo donde siempre, en el rostro del otro, en la palabra honesta, en el trabajo con sentido, en el abrazo no programado, en el silencio compartido, en el arte que no vende, en la tierra que se toca. Salir del sistema es desconectarse de sus ilusiones. Es preferir lo incómodo pero verdadero, antes que lo cómodo pero falso. Es renunciar al simulacro para vivir lo real, aunque duela. Apagar la Matrix no es aislarse del mundo, sino verlo con otros ojos. Es no tragarse más narrativas fabricadas. Es elegir conscientemente tus pensamientos, tus creencias, tus decisiones, tus acciones. La verdadera revolución es observar y analizar al sistema en el que vivimos y darnos cuenta de todas sus formas de manipulación y control. Nos enseñaron a mirar hacia afuera, a correr tras logros, a llenar el tiempo con ocupaciones y la tristeza con consumo. Pero cuando cesa el ruido y el alma se queda a solas, aparece una sed más profunda. No es hambre de placer ni deseo de éxito, sino anhelo de sentido, de trascendencia, de algo que permanezca más allá del flujo constante de estímulos. El ser humano, incluso cuando no lo dice, incluso cuando lo niega, necesita creer en algo más grande que sí mismo, no para rendirse, sino para elevarse. En este tiempo de posverdades y nihilismo decorado, el desafío es volver a mirar lo esencial, aquello que, sin palabras, nos recuerda por qué vale la pena vivir. 12.2. Recuperar lo sagrado, más allá de lo religioso. Durante siglos, lo sagrado fue un eje invisible que daba forma al mundo. No necesariamente desde las religiones institucionales, sino desde la esencia profunda de la vida, por la muerte, por el misterio que atraviesa cada respiración. Hoy, ese eje ha sido quebrado. La palabra sagrado ha sido arrinconada, ridiculizada o asociada únicamente a dogmas. Pero lo sagrado no se limita a un altar ni a un templo, es la experiencia radical de estar vivos y de sabernos parte de algo que nos excede. En el corazón de cada ser humano existe una necesidad de verticalidad, algo que le recuerde que no está hecho solo para sobrevivir o para satisfacer placeres, sino para elevarse, para transformar, para entregarse a una causa que dé profundidad a su paso por el mundo. La pérdida de esa dimensión ha dejado un vacío que ninguna tecnología, por avanzada que sea, puede llenar. Hemos perdido el asombro, la gratitud, la humildad ante el misterio. Nos hemos vuelto arrogantes, creyéndonos dioses de nuestra propia creación, pero nos encontramos más solos y confundidos que nunca. Recuperar lo sagrado no significa volver a fórmulas antiguas, ni repetir credos sin alma. Es esa necesidad inherente de descubrir y reencontrarnos con la esencia que vive dentro de nosotros y a la que pertenecemos. Significa reencantar la existencia. Significa detenerse ante la belleza de un atardecer y reconocer que ese instante tiene más verdad que 1000 teorías. Significa mirar a otro ser humano, un niño, un anciano, un desconocido, y comprender que hay en él una dignidad que no puede reducirse a algoritmos ni etiquetas. Significa vivir con empatía, con respeto, no por miedo al castigo, sino por amor a lo que es, ese amor incondicional del que habló San Agustín en sus Confesiones. Lo sagrado habita en los gestos sencillos, en el silencio compartido, en el cuidado de un ser enfermo, en la decisión de decir la verdad aunque duela, en vivir a favor del sentido del amor. Está en el arte que conmueve, en la entrega sin aplausos, en la compasión que abraza sin juzgar. Es ese espacio donde la vida se hace profunda, y uno siente que no está solo, que no es casual, que hay un orden invisible que sostiene, aunque no lo comprendamos del todo. Frente a un mundo que lo trivializa todo, recuperar lo sagrado es un acto de resistencia. Es volver a poner en el centro lo que no tiene precio, lo que no se mide, lo que no se vende. Es recordar que el ser humano no es una máquina que optimizar ni un engranaje productivo, sino un ser consciente, expresión de la divinidad universal, que necesita raíces, sentido y trascendencia. Solo cuando lo sagrado vuelve a latir en el interior del hombre, puede comenzar a sanar lo que el mundo ha deformado. Porque allí, en ese lugar donde el misterio y la dignidad se abrazan, renace lo humano. Historia.
Clara era una mujer que, como la gran mayoría de las personas, había vivido durante muchos años dentro del ritmo frenético de la ciudad. Pasaba su día entre pantallas, reuniones y notificaciones constantes. Sus días eran una secuencia interminable de tareas, logros profesionales, compras compulsivas y pequeñas distracciones digitales que intentaban llenar un vacío que no sabía nombrar. Un día, sin esperarlo, entró en una severa crisis nerviosa que la paralizó. El médico le diagnosticó estrés por exceso de trabajo. Entonces, sin saber muy bien el por qué, tomó una decisión impulsiva. Se marchó sola a una pequeña aldea de montaña donde apenas había conexión a Internet. Al principio, el silencio la incomodaba. No sabía qué hacer con tanto tiempo sin distracciones o actividades. No sabía cómo escuchar sus propios pensamientos sin la interferencia de algún estímulo externo. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Fue disfrutando el ritmo lento del amanecer. Aprendió a cocinar con sus propias manos, a caminar sin destino, a mirar el fuego y escuchar a sus pensamientos con tranquilidad. Una anciana del pueblo le enseñó a sembrar. Un niño le mostró cómo reírse sin ironía. En esos días, Clara no se volvió más productiva ni más eficiente. Solo se volvió más viva, aprendió a valorar las cosas sencillas de la vida. Lo que encontró allí no fue una revelación mística, sino algo más sencillo y a la vez más radical. Se reencontró consigo misma, con lo que había sido enterrado bajo capas de ansiedad, de deberes y de ruido. Clara no se quedó a vivir en la montaña. Volvió a su ciudad, a su trabajo y a su gente. Pero volvió distinta. Había aprendido a no perderse en el incesante ritmo de la vida moderna y de la tecnología. Había aprendido a escucharse y a pasar tiempo con ella misma. Había tocado algo dentro de sí misma que le recordó que, antes que consumidora, empleada o ciudadana, era un ser humano. 12.3. Redescubriendo nuestra esencia. En un mundo que constantemente nos empuja a ser alguien, más exitoso, más atractivo, más productivo, hemos olvidado cómo simplemente ser. Nos han convencido de que nuestra valía está fuera de nosotros, en los títulos, en los bienes, en la validación externa. Pero en ese juego perpetuo de máscaras, hemos perdido contacto con lo más íntimo, con lo más simple y poderoso, nuestra propia esencia. Redescubrir lo que somos implica una tarea profundamente humana y, hoy más que nunca, profundamente revolucionaria. No es buscar una identidad superficial ni construir una nueva etiqueta. Es despojarnos de lo impuesto, de lo condicionado, de lo que nos fue pegado sin preguntarnos, para volver a ese espacio silencioso y fértil donde la vida se muestra tal como es. Nuestra esencia no está en la acumulación, sino en el compartir, no está en la distracción sin fin, sino en la presencia. No se mide en resultados, sino en coherencia. Es ese espectador silencioso que vive escondido dentro de nosotros, que sabe cuando algo es verdadero, aunque todo a su alrededor diga lo contrario. Es lo que nos conecta con la compasión, con el amor desinteresado, con la bondad, con la creatividad auténtica, con la alegría que no depende de estímulos. Es lo que nos permite estar enteros, incluso cuando todo lo demás se fragmenta. El sistema actual ha hecho todo lo posible para que olvidemos quiénes somos. Nos distrae, nos estandariza, nos fragmenta, nos implanta pensamientos como propios. Nos da modelos prefabricados de éxito y felicidad, mientras nos vacía por dentro. Nos anestesia con entretenimiento, con consumo, con ideologías ilógicas que nos dividen y nos alejan de lo esencial. Pero aún queda un lugar inviolable dentro de cada ser humano, que no ha sido colonizado. Un espacio íntimo, libre, donde habita la verdad de lo que somos. Volver a ese lugar no requiere viajar grandes distancias, no requiere técnicas complejas. Solo requiere valentía. Valentía para desacelerar, para hacer silencio, para mirar de frente la propia fragilidad, nuestros errores y también la propia luz. Requiere renunciar a la máscara de la perfección y abrazar la imperfección de lo real. Solo desde ahí es posible comenzar a sanar. Porque no se trata de inventar una nueva humanidad, sino de recordar la que siempre ha estado allí, esperando bajo el polvo de lo tecnológico. 12.4. Imperfección y autenticidad como virtudes. En una sociedad que ha hecho de la apariencia una moneda de cambio, la imperfección se vive como una vergüenza y la autenticidad como una amenaza.
Nos han entrenado para pulir nuestras aristas, maquillar nuestras emociones, filtrar nuestras palabras y adaptar nuestros comportamientos a los moldes aceptables. Desde la infancia, nos enseñan, de forma explícita e implícita, que no ser perfectos es fallar y que mostrarse tal cual uno es, puede tener un costo demasiado alto. El ideal de perfección, tan promovido en la era digital y tecnocrática, no solo es falso, es profundamente deshumanizante. Porque la perfección, entendida como ausencia de error, de duda o de dolor, es lo opuesto a la vida. Es una ficción, una escultura muerta sin grietas, sin historia, sin alma. En cambio, la imperfección nos recuerda que estamos vivos, que somos cambiantes, frágiles, que sentimos, que aprendemos, que tropezamos y que amamos desde lo incompleto. En lo humano, la virtud no reside en alcanzar un ideal artificial, sino en abrazar lo real con dignidad, en ser mejores seres humanos a cada instante, en mejorar, en dar lo mejor de uno a todos. La autenticidad no es una pose alternativa, es un acto de resistencia silenciosa frente al mandato de la uniformidad. Ser uno mismo, con los miedos, las contradicciones y las cicatrices, es una forma de rebelión íntima contra el imperio del artificio. Y es también una fuente profunda de paz. Porque nada pesa más que el disfraz constante. Y nada libera más que la verdad. Mostrar la propia imperfección, la emoción que no se controla, la incertidumbre que se confiesa, el error que se reconoce, no nos debilita, nos humaniza. Nos conecta. Nos permite reconocer al otro como semejante, y no como rival. En un mundo obsesionado con el rendimiento, el éxito y la imagen, la autenticidad es un faro silencioso, que ilumina sin ruido y convoca sin necesidad de convencer. Recuperar estas virtudes requiere desaprender, dejar de compararse, dejar de complacer nuestros deseos egoístas, dejar de correr tras una idea de yo mejorado que siempre se escapa. Significa mirarse con compasión. Habitarse con ternura. Y atreverse a convivir con lo propio, sin edulcorarlo, pero sin castigo. Las grandes transformaciones humanas no nacen del perfeccionismo, sino de la sinceridad. No vienen de la gente impecable, sino de la gente verdadera. Y quizá lo que más necesita este mundo enfermo de apariencias no sean líderes infalibles ni discursos triunfales, sino seres humanos que se atrevan a ser reales. Con sus grietas, con su historia, con su luz y su sombra. Porque allí donde alguien se muestra sin máscaras, empieza a sanar no solo él, sino el tejido de vínculos rotos que conforman nuestra sociedad. Aceptar la propia imperfección y vivir desde la autenticidad no es resignación, es el comienzo de la libertad. Es el regreso a casa, al lugar donde por fin uno puede habitarse con verdad y ofrecer al mundo lo más valioso que tiene, su presencia sincera. 12.5. Desconexión digital, el primer acto de libertad. Desconectarse. Esa simple acción, que hace apenas unas décadas era parte del ritmo natural de la vida. No contestar, no estar disponible, dejar sonar el teléfono fijo hasta que se callara, hoy representa un acto de resistencia silenciosa, un gesto revolucionario frente al dominio invisible de la hiperconexión. Vivimos inmersos en una arquitectura digital que ha rediseñado nuestras rutinas, emociones, relaciones y hasta la percepción de nosotros mismos. Revisamos compulsivamente pantallas como si del otro lado hubiera una promesa de sentido, de pertenencia, de felicidad. Pero rara vez lo encontramos. En cambio, hallamos ansiedad, fragmentación, sobreinformación, un ruido constante que absorbe nuestra atención. Y sin atención no hay profundidad. Sin profundidad no hay comprensión. Y sin comprensión no hay vida auténtica. Por eso, desconectarse no es huir. Es el primer paso para reconectar con lo esencial. Es volver a habitar el presente con todos los sentidos. Es decirle no a un sistema que nos quiere hiperestimulados, desconcentrados, productivos, vigilados y dóciles, para decirle sí a la lentitud, al silencio, a la mirada directa, a la conversación que no está mediada por notificaciones, filtros o algoritmos. Desconectarse no es solo apagar un aparato, es desactivar la lógica de urgencia permanente. Es recuperar el derecho a aburrirse, a no saber, a explorar sin mapas. Es reconquistar nuestra atención como espacio sagrado. Es comenzar a ver que la verdadera libertad no está en la cantidad de opciones que nos ofrece una aplicación, sino en la posibilidad de elegir conscientemente, de decidir por uno mismo a qué se entrega el alma.
El primer acto de libertad en este tiempo no es levantar una bandera, ni escribir un manifiesto, ni discutir en redes sociales. Es mucho más sencillo y más difícil, apagar el teléfono y escuchar el silencio. Porque en ese silencio es donde empezamos a recordar quiénes somos, sin el ruido del mundo. Un ser humano desconectado digitalmente por elección comienza a ver de nuevo. Descubre matices en los rostros, belleza en los detalles, ternura en lo cotidiano. Redescubre que una caminata sin destino puede ser más reparadora que cualquier scroll infinito. Y sobre todo, empieza a comprender que la vida no cabe en una pantalla. Que lo real duele más, pero también sana más. Y que no hay algoritmo que pueda sustituir el calor de una presencia viva. En esta época de esclavitud invisible, desconectarse es un gesto profundamente político y espiritual. Es el principio de la descolonización interior. Es la puerta hacia una vida más libre, más humana, más consciente. Y es ahí, en ese gesto mínimo y enorme, donde comienza verdaderamente el camino de regreso a casa. Reflexión de transición. El camino hacia la sanación es personal, introspectivo, consciencial y espiritual. Pero también debemos trabajar en lo colectivo, formar comunidades conscientes, para potencializar sus frutos. Somos miles de personas o millones, las que en nuestro interior sentimos que algo no va bien, sentimos la necesidad interna de reencontrarnos con nuestra esencia, con ese espectador silencioso que sabe que el mundo moderno se encuentra incompleto y extraviado. Si bien el alma necesita silencio, contemplación y desconexión para recordarse a sí misma, la verdadera transformación solo ocurre cuando ese despertar individual se refleja en nuestro diario actuar, en la forma en que nos relacionamos con los otros. Una humanidad reconstruida no nace del aislamiento, sino del reencuentro consciente. Y ese reencuentro exige una ética distinta, una forma de estar en el mundo que ya no esté guiada por la competencia, la utilidad, el consumismo, la egolatría o la vanidad, sino por el amor, la empatía, el compartir, la introspección, la justicia, el rescate de los valores y la dignidad compartida. Hemos sido formateados para ser individuos aislados, independientes, funcionales, pseudo-exitosos, pero profundamente solos. Nos han convencido de que el otro es un obstáculo, una amenaza o una herramienta. Sin embargo, la salud de una sociedad se mide no por sus cifras económicas, sino por la calidad de sus vínculos. Por eso, para sanar el mundo, debemos reaprender a vivir con los otros. No desde la desconfianza y el aprovechamiento, sino desde el bien común. Bien común. Bien común.